Buenos días, con esto vamos a realizar nuestro último ejercicio de la semana. Vamos a trabajar el análisis de varianza anidado o jerárquico. Este es un análisis que es un poco enredado, digamos, en distintos software. PAS no nos hace este análisis y, por ejemplo, SPSS es bastante complicado hacerlo. Pero vamos a trabajarlo por una ruta muy sencilla a través de PAS, haciendo simplemente dos análisis de varianza de una vía y lo vamos a resolver de forma muy simple. En esencia lo que tenemos es una variable fija, es decir, un tratamiento, un factor que hemos elegido, pero por alguna causa del diseño de muestreo vamos a generar cierta aleatoriedad al interior de esos factores. Entonces tenemos por un lado nuestro factor fijo, pero allá dentro de ese factor puede haber alguna aleatoriedad que esté incidiendo en los resultados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Deseo evaluar la riqueza de mariposas en una misma región, pero en tres tipos de cultivos distintos. Para ello, elijo al azar 4 fincas en cada tipo de cultivo y tomo 3 réplicas en cada una de ellas. Entonces, estamos interesados en evaluar el factor fijo, pero las fincas que estamos tomando al azar podrían estar generando una variabilidad en los datos y por lo tanto es importante conocerla para definir si son las fincas las que pueden estar generando ese tipo de diferencias que puedan existir y no sea propiamente de los cultivos. Entonces tenemos nuestros 3 cultivos, 4 fincas en cada una. Las he numerado distintas porque cada finca es distinta y 3 réplicas para cada una de las fincas. Nuestro diseño nos dice que hay un factor fijo con n igual a 3, factor aleatorio que son las fincas 4, hay 3 réplicas en cada finca para un total de 36 datos. Bueno, entonces vamos a resolver esto de una forma simple, vamos a organizar los datos por fincas, entonces vamos a evaluar a través de PAS usando un análisis de varianza de una sola vía. Vamos a poder resolver de forma simple nuestro problema de análisis de varianza anidado o encajado. Bueno, entonces llevamos esta información a PAST y corremos el ANOVA. Este es el ANOVA que nos arroja PAS, yo aquí lo he escrito. Y de aquí nos interesa ya alguna información, nos interesa la diferencia que hay entre los cultivos y el total corregido. Bueno, vamos a repetir un nuevo análisis de varianza, pero ahora está la información de todas las fincas. Recordemos que el error experimental se refiere a la variabilidad interna de los datos. Entonces vamos a correr para 12 grupos, nos llevamos esta información a PAS, corremos una ANOVA de una vía y PAS nos arroja este resultado. Entonces de ese resultado me interesa conocer el error, pero además el total corregido pues ya lo teníamos, que es el mismo que tenemos previamente. Bueno, con esos dos ANOVAs vamos a construir el ANOVA anidado. Entonces, fuentes de variación, hay variaciones del cultivo, de las fincas, del error y tenemos el total como la suma de los 3. De los ANOVAs previos conocemos ya la variabilidad del cultivo, la del error y el total, pero no tenemos la de las fincas. Lo que sí sabemos es que la suma de estas 3 variabilidades tiene que ser igual a esta. Entonces simplemente vamos a hallarla, este factor total menos el error y menos la suma de cuadrados. Entonces la suma de estos 3 factores nos debe dar 38. Arrastro este valor, quiere decir que tenemos 9 grados de libertad. Esta es suma de cuadrados, grados de libertad, y la medida de cuadrados, es decir, la varianza, pues es la suma de cuadrados dividido por sus grados de libertad. Bueno, hemos completado todos los elementos de nuestro ANOVA anidado. La estadística de F se calcula como esta medida de cuadrados del cultivo dividido por el de las fincas y simplemente arrastramos
y tenemos que el de las fincas es el de las fincas dividido por el error. Entonces ya tenemos la estadística F para los cultivos y para el efecto aleatorio. La probabilidad ya sabemos que con distribución F donde nos pide el valor del F es el que hemos calculado, que en este caso es S49, y me pide grados de libertad y grados de libertad. Los grados de libertad son los que se utilizaron para esta variable, 2 y 9. E igual, arrastramos aquí y tenemos el valor del F y los grados de libertad que se utilizaron para esta. Aquí vemos que la probabilidad es menor a 0,05, por lo tanto tenemos diferencias significativas entre los cultivos, pero para las fincas el valor es mayor a 0,05, o sea que no hay diferencias. Esto quiere decir que nuestro resultado nos indica que sí hay diferencias entre las fincas y no hay unos efectos adicionales que estén generando, hay diferencias entre los cultivos, pero las fincas no están generando un error adicional. Por lo tanto, vamos a simplemente obtener los promedios de cada finca con sus desviaciones estándar y hacemos el gráfico que tradicionalmente veníamos aplicando previamente. Es importante notar que hemos visto que es muy simple hacer un ANOVA encajado aquí valiéndonos de dos análisis de varianza de una vía. Para este ejemplo no he hecho las pruebas de homocedasticidad y de normalidad, pero igual tendríamos que hacerlas. Esos son requisitos de todos los análisis de varianza. Bueno, con esto entonces terminamos el curso y terminamos la semana de ejercicios sobre pruebas de comparación de promedios. Entonces ya hemos hecho un recorrido por todos los ejercicios que habíamos indagado durante la primera semana. Entonces de dos grupos y de más de dos grupos con distintas situaciones de ANOVAs jerárquicos, de ANOVAs de uno o dos factores, pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis e igual por aquí estadística Stay, pruebas Mann-Whitney. Bueno, con esto se nos termina el curso. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por el intenso trabajo que han hecho en torno a la asignatura. Muchas gracias.